Muy bien, 16:05 en punto y damos inicio a esta jornada de trabajo, esta pequeña jornada de trabajo que vamos a tener en el día de hoy. Ya nos conocemos, nos hemos visto las caras, hemos tenido la oportunidad de interactuar con varias y varios de ustedes. Muy bienvenidas, bienvenidos a todos. Ya les habíamos saludado recién, pero si alguien me falta de quienes se han ido incorporando, pues de verdad que muy bienvenidas, bienvenidos al trabajo que vamos a desarrollar. Nos convoca de alguna manera los desafíos de la educación, ¿no? Los desafíos de la educación, los desafíos para las nuevas generaciones. En general, tenemos un modelo de educación que todavía como que no le acertamos 100% a las necesidades actuales, a lo que requiere la juventud en la actualidad, a los desafíos que también que requiere nuestro país. Hemos visto cómo la pandemia nos ha golpeado nuestra profesión, el trabajo que hacemos, nos dimos cuenta la cantidad de herramientas que nos falta manejar, nos pusimos al día a la fuerza, porque desde hace ya unos 20 años que se viene hablando de ir digitalizando también nuestro modelo educativo, utilizar herramientas multimedia, etcétera, etcétera, y durante los últimos 10 años se hablaba con más fuerza, pero no lo habíamos puesto en práctica y ahora ha sido todo esto, insisto, a la fuerza en el contexto de la pandemia. Hemos tenido, por supuesto, algunos aprendizajes durante este periodo de tiempo, pero lo importante, lo principal es que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo sirva, tenga sentido, le ayude precisamente a las niñas y niños, a las jóvenes, a las chicas y chicos, ¿cierto?, a que puedan desarrollarse en la vida plenamente y hacer las cosas que quieren hacer. En este sentido, también hemos conversado en la bilateral con muchos de ustedes y con otros docentes, ¿cierto?, que manifiestan que, bueno, la verdad es que el mundo cambia tan vertiginosamente y eso no nos lo enseñaron en la universidad, cierto, totalmente cierto, ¿no? Hay muchas de las cosas a las cuales nos vemos enfrentados ahora, los desafíos, las herramientas que tenemos que utilizar, en fin, que no nos enseñaron en la universidad. Así es que en el camino hemos tenido que ir arreglando la carga. Nosotros ponemos nuestro granito de arena junto con ENAP, ¿cierto?, a través del programa Desafío Emprendedor, y hemos estado centrados en el tema del emprendimiento porque es muy deficitario en nuestro país y en América Latina. El tema del emprendimiento está más bien vinculado al capital, dice llanamente, a gente que disponga de recursos para hacerlo. Chile no es la tierra de las oportunidades, Chile es la tierra de los trámites y de los inconvenientes que la gente tiene que salvaguardar para poder ir desarrollando las ideas que tenga los nuevos proyectos. Esto aplica a todo orden de cosas. Ayer estábamos en una charla de un respetado un doctor en neurociencias y nos explicaba en detalle todas las propiedades que tiene el boldo y todas las ventajas que tiene. Hay un micrófono abierto, por favor, les pido que cuiden sus micrófonos. Todas las ventajas, por ejemplo, que tiene el uso del boldo respecto del tratamiento de enfermedades que tienen como síntoma la inflamación. Ustedes saben que ningún antiinflamatorio puede usarse más de 7 días porque daña la célula, ¿no? Tiene una serie de deficiencias. Pues el boldo no tiene esa contraindicación, se puede utilizar como antiinflamatorio, tiene todas las ventajas del antiinflamatorio y no tiene ninguna contraindicación. Y mostraba ahí una serie de casos de personas que lo han utilizado y se han mejorado. Estamos hablando, por ejemplo, con niños con enfermedades degenerativas, que no tienen acceso al boldo y cómo a los 12 años están postrados en silla de ruedas o en cama, versus niños aquí mismo en Chile que tienen acceso al boldo y pueden caminar. Bueno, incluso en situaciones como esa, para ellos hace totalmente difícil emprender en nuestro país porque hay oídos sordos a todo lo que sea lo novedoso, la creatividad, las ideas nuevas que se puedan poner arriba de la mesa, y sin embargo a él le está yendo muy bien en el extranjero, en Estados Unidos y en Europa, precisamente con este tipo de temática. Así es que urge, ¿no?, que las nuevas generaciones tempranamente tengan herramientas para poder sacar sus ideas, sus ideas locas, sus proyectos de la cabeza y los puedan plasmar en algo concreto. Y si bien es cierto, no nos enseñaron eso en la universidad, la idea es que vayamos adquiriendo esa herramienta y podamos contribuir con ellos precisamente a que no tengan esa frustración. Da lo mismo si van a la universidad o no. Uno puede ir a la universidad para salir y trabajar apatronado, o puede salir y ir a la universidad para adquirir un cúmulo de conocimientos que le permita emprender y desarrollar mejor todavía una idea que tiene en la cabeza. Así es que en este contexto,
nos pareció que lo más adecuado es que en esta oportunidad contáramos con una persona que nos pueda hablar, ¿ya? Nos pueda hablar con cariño y desde el alma también, desde su experiencia, de todo lo que significa desarrollar innovación, el desarrollo de la creatividad, de las competencias básicas para el emprendimiento en niñas y niñas. Y por esa razón, hoy día tenemos con nosotros acá, en esta ocasión, a un emprendedor y mentor, socio fundador y director de proyectos del Centro de Emprendimiento Quinoa de Colombia, nacido y criado, ¿cierto?, en la ciudad de Pereira, es muy entusiasta en todo lo que sean los procesos educativos, precisamente en todos estos procesos educativos, además que vayan en pos del desarrollo de la creatividad, del emprendimiento, sobre todo con un foco de inclusión social donde las personas sean el centro. Ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira de profesión, pero con mucha experiencia en programas para el desarrollo de la creatividad, gerenciamiento de proyectos de la industria del conocimiento y de la tecnología. Desde hace 15 años, un apasionado incansable de la idea de creer en los sueños y de trabajar por ellos. Así que recibamos con un fuerte aplauso virtual a Alexander Cadavid Giraldo, muy buen amigo también de nosotros acá en Innovativa. Alexander. Iván, muchas gracias por esa presentación. A todos muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué han hecho? Reciban un saludo muy especial desde acá, desde la región cafetera de Colombia. Pereira está justo en el corazón del mejor café del mundo. Entonces, si algún día quieren venir a tomar buen café, aquí están más que bienvenidos. Muchas gracias al equipo de Innovativa, a Washington, a Cristian y a Iván por esta invitación. Y comencemos entonces. Hoy vamos a hablar de un tema, no sé si ahí están viendo mi pantalla compartida, si me están escuchando bien. Sí, listo, perfecto. Entonces les quiero contar un poquito sobre Quinoa, sobre mi emprendimiento. Quinoa nace, o nosotros nacemos hace ya 17 años y nacemos con un propósito muy importante. Nacemos con un propósito muy grande y es comenzar a cambiar el sistema educativo. Cuando comenzamos en el 2005 éramos muy irresponsables porque comenzamos a emprender en algo que desconocíamos completamente, pero que teníamos la certeza que tenía que cambiar. En ese año 2005 lo que veíamos era que los computadores de esa época pues eran utilizadas como máquinas de escribir avanzadas, donde los muchachos aprendían, o los jóvenes aprendían Word, Excel, PowerPoint, pero no se iba mucho más allá. Y nosotros que venimos de la industria de la tecnología, pues sí veíamos un potencial grandísimo en que esas computadoras fueran usadas para que los jóvenes aprendieran a programar, para que aprendieran a hacer diseño gráfico, para que aprendieran a hacer animación 2D o 3D, para que hicieran un montón de cosas, porque para eso la tecnología nos abre ventanas a otro mundo y nos permite hacer tangible esas ideas que tenemos en la cabeza. Entonces nacimos en el 2005 con esa irresponsabilidad grande que nos caracteriza a los emprendedores, de querer cambiar el mundo sin tener todavía todas las herramientas, sin conocer todo el camino, sin tener la experiencia, pero con la certeza de que estábamos cumpliendo con nuestro propósito. Es así como desde allí comenzamos a creer firmemente que la educación es esa herramienta que tenemos los seres humanos para verdaderamente lograr una transformación en nuestros territorios. Y cuando nosotros hablamos de educación, hablamos no solamente de la educación formal, de ir a la escuela, de ir al colegio, de ir a la universidad, porque hoy tenemos acceso a tantas formas para educarnos, tenemos acceso a tantas fuentes de educación, tenemos acceso a tanta información que la información que encontramos por fuera está a veces mucho más actualizada que la información que encontramos en la educación formal. Entonces, creemos hoy más que nunca que la educación en cualquier ámbito en el cual nosotros nos movamos es la herramienta más grande que tenemos los seres humanos para transformarnos. Y con eso, todo lo que nosotros trabajamos, pues parte de tres elementos importantes. El primero, la mentalidad.
Ahora que estaba hablando Iván de emprendimiento, esa es una de las grandes barreras que tenemos nosotros en Latinoamérica en cuanto a emprendimiento y es la mentalidad. Nos quedamos a veces muy cortos, nos da miedo pensar en grande, nos da miedo soñar en grande, nos da miedo cuando llega un emprendedor con una idea gigantesca y muchas veces las instituciones lo que hacen es que como no la entienden, entonces no le dan valor a esa idea. Entonces necesitamos cambiar la mentalidad nuestra. Tenemos cosas muy buenas y muy valiosas en nuestra cultura, pero a veces nos quedamos cortos a la hora de poder cambiar el mundo. Cuando nosotros trabajamos con emprendedores, lo primero que le decimos a ellos es que su idea tiene que cambiar el mundo, que comiencen a pensar cómo su idea va a cambiar el mundo. No que cambie Pereira, no que cambie Risaralda, que es el departamento donde estamos, no que cambie Colombia, sino que cambie el mundo. Y esa es tal vez la barrera más grande que tenemos nosotros en Latinoamérica en cuanto a emprender y en cuanto a todo, y es la mentalidad. Lo segundo es que para poder cambiar efectivamente esa mentalidad tenemos que cambiar el ser, tenemos que darles herramientas a estos seres humanos para que verdaderamente comencemos a pensar y actuar de manera distinta y sobre todo tenemos que comenzar a hacer. Somos una región en Latinoamérica que planifica mucho y vivimos de la planificación, planificación, planificación y muy poco hacemos, muy poco hacemos. Entonces tenemos que enfocarnos también más en hacer que las cosas pasen. Entonces en todos los procesos en los cuales nosotros estamos, siempre trabajamos esos tres elementos fundamentales. Y hay un elemento también muy importante para nosotros y es el juego. Tratamos de que todo en las transferencias de conocimiento que nosotros hacemos, cuando trabajamos con emprendedores, cuando trabajamos con profes, vemos en el juego una herramienta muy poderosa para que los niños, para que los jóvenes, para que los adultos aprendan. Y aprendemos más de esas personas jugando que en una clase normal, porque en el juego verdaderamente mostramos cómo somos, nos desinhibimos. Entonces es fundamental para nosotros el juego. Hasta acá, ¿cómo vamos? Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, cuéntenme cómo vamos. ¿Están en el lugar indicado? ¿No están en el lugar indicado? ¿Vamos bien? Me pueden escribir, me pueden hablar sin problema. No tengo dudas, no tengo rollo con eso. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla durante la charla, por el chat, o simplemente abren su micrófono y preguntan sin problema. ¿Listo? Vamos a comenzar a hablar un poco de entender el mundo en el cual nosotros nos movemos. Hoy en día, este mundo en el cual estamos es un mundo completamente diferente al mundo que están viviendo estos jóvenes que tenemos hoy en día. Yo les quiero preguntar algo. Cuando ustedes tenían 14, 15, 16, 17 años, ¿cómo tenían acceso a la música favorita? Me pueden hablar, pueden abrir los micrófonos, me pueden escribir por el chat. ¿Cómo tenían ustedes acceso a su música favorita cuando tenían 14, 15, 16 años? Por Ares, sí, el Ares era la fuente número uno de propagación de virus en el mundo, por cassette, por casa, descargando Ares, por la radio, ¿sí? Muchos de nosotros nos tocaba escuchar la música y grabar las canciones en cassettes. Ya luego vino el fabuloso CD y el fabuloso formato MP3 y comenzamos ya a tener los 2500 MP3 completamente organizados y categorizados en carpetas y por género y por artistas y por todo el rollo, ¿cierto? Pero normalmente la gran mayoría de personas que estamos acá conectados era radio y cassette y veíamos la canción y poníamos la emisora y estábamos pendientes de que sonara la canción que nos gustara y estar rezando para que el locutor no le diera por hablar en la mitad de la canción y nos dañara la grabación, ¿cierto? Ahora les pregunto, cuando ustedes tenían 14, 15, 16 años, ¿cómo era el acceso a las películas? ¿Cómo veíamos nosotros películas en esa época? Cuéntenme. En cine,
en VHS, en televisión, ¿cierto? En Betamax, ¿cierto? Teníamos, solamente habían 4 como fuentes para uno ver películas. Era la televisión, ¿cierto? Y en la televisión pues casi nunca llegaban las películas que estaban nuevas. Lo otro era alquilar la película, ¿cierto? Por Betamax o para poder verla en VHS. Y lo otro era el cine, ¿cierto? En muchos países, en muchas regiones abrieron Blockbuster, o acá, por ejemplo, habían Club de video. muchas sí, acá Club de habían, video. sí, muchísimas, acá habían muchísimas partes donde uno iba, se afiliaba y podía ir a alquilar VHS y Betamax para uno poder verlos en la casa, ¿cierto? Y si usted no tenía un aparatico de esos, pues no podía hacer absolutamente nada y depender o del cine o depender de la televisión. Entonces era un poquito difícil acceder a eso. Otra pregunta, cuando ustedes tenían 14, 15, 16 o 17 años, si querían aprender inglés, ¿qué tendríamos que hacer en esa época? En esa época, ¿qué teníamos nosotros que hacer para aprender inglés? El diccionario o acceder a un curso que me imagino que eran costosos, ¿cierto? Las clases particulares o los cursos en los institutos, perdón, de inglés eran costosas. Aquí me dicen escuchar el Go for Chile. Ahorita me cuentan que es el Go for Chile. Traducir canciones de los Beatles. Y en esa época era difícil traducir canciones. Yo me acuerdo que acá en Colombia vendían cancioneros. ¿Y qué era el cancionero? El cancionero era una revista que traía 100 canciones traducidas. Venía la letra en inglés y venía la traducción en el español. Y esa era la única fuente porque en ese tiempo pues no habían computadores o había muy poquitos y no había internet tampoco. Y nos tocaba así a la brava, ¿cierto? A puro oído. Aquí me dicen que Go for Chile era un libro de inglés entregado por el Ministerio de Educación. Listo, Irene, muchas gracias. Pero era la única manera que teníamos para poder acceder a aprender un segundo idioma. Ahora los traigo a esta realidad. Estos jóvenes de hoy, que tienen 14, 15, 16, 17 años, ¿dónde encuentran su música? ¿Dónde está la música de ellos? En Spotify o en los celulares, ¿cierto? En cualquier herramienta que ellos utilicen, pues, de música, en YouTube, ¿cierto? La música, ellos ni siquiera tienen que descargarla, ellos simplemente van y utilizan una lista de reproducción y listo. No necesitan absolutamente nada más. ¿Dónde ven películas ellos? ¿Cómo es el acceso a las películas? Ahorita tenemos Netflix, tenemos YouTube, Disney. tenemos Popcorn, tenemos Disney, tenemos HBO, tenemos un montón de Amazon, tenemos un montón de opciones para poder ver películas y de hecho esta es una generación que puede escoger lo que quiere ver. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos jóvenes teníamos que ver lo que mostraba la televisión, no había otra opción. Pero esto es una generación que puede escoger lo que quiere ver, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacen ellos cuando quieren aprender inglés? ¿Qué opciones hay ahora para aprender inglés? Duolingo, que es la más conocida y es una de las mejores opciones. 10 minuticos, 15 minuticos al día de Duolingo y ahí va uno mejorando su inglés o los cursos de YouTube que uno encuentra por YouTube o los cursos online que hay, inclusive hay muchos cursos hoy gratuitos para aprender a hablar inglés. Acá dice que mi hijo practica inglés jugando online. Ahora les cuento muchos casos de esos que hemos encontrado acá en Colombia de jóvenes a sus 15, 16 años que ya hablan 4 y 5 idiomas porque juegan en línea y porque sus amigos y sus compañeros pues son de otros países y les toca aprender otro idioma. ¿Listo? Entonces vamos viendo cómo este es un mundo completamente diferente.
el acceso a la información y a las oportunidades que tienen estos jóvenes hoy, pues es completamente distinto al que nosotros tuvimos cuando teníamos esa edad, al que tuvieron nuestros papás y al que tuvieron nuestros abuelos. Hoy es un mundo con un montón de herramientas y un montón de información que nos va a permitir abrir esa puerta del conocimiento. Por eso hoy, en nuestra educación, la primera experiencia que yo les quiero dejar o el primer consejo es que nuestra educación tiene que irse transformando a una educación donde les podamos dar contextos a ellos para que puedan utilizar de la mejor manera la información a la cual tienen acceso. Somos la generación de la humanidad que más acceso ha tenido a la información. Ninguna otra generación de la humanidad ha tenido acceso a tanta información como nosotros. Y eso es una ventaja grandísima que tenemos que aprovechar. Y eso le abre una oportunidad inmensa a nuestros jóvenes. Obviamente hay que tener cuidado y hay que desarrollar unas habilidades distintas en ellos, porque también tenemos mucha información que es falsa en Internet. Entonces tenemos que ir desarrollando otras habilidades y de ahí es importante que nuestro sistema educativo comience a generar contexto. Entonces ese es el primer elemento que les quiero dejar. El segundo elemento es que hablando ya desde el punto de vista de generaciones, estamos hoy ante estas dos generaciones que son la generación Z y la generación Alfa, que son las primeras generaciones digitales de la humanidad. Y por eso les hablaba, para ellos todo, absolutamente todo, ha sido digital. Nosotros hemos estado justo en ese quiebre donde lo análogo se convirtió en digital. Hemos estado justo en ese quiebre donde las cartas escritas pasaron o cambiaron al correo electrónico. Estamos justo en ese quiebre donde los acetatos para escuchar música y los cassettes cambiaron al MP3. Estamos en ese punto de inflexión donde el teléfono fijo comenzó a cambiarse por el teléfono celular. Y luego vimos la transformación del teléfono celular a los smartphones. Entonces, nosotros hemos vivido esos cambios, pero para estos jóvenes todo es digital. Es decir, que estos jóvenes son la primera generación digital de la humanidad. Y eso genera en ellos unos cambios muy grandes respecto a cómo nosotros vemos y sentimos el mundo. Nosotros vemos y sentimos el mundo de manera diferente a como lo ven ellos. Ellos tienen una conciencia completamente diferente a la hora de ver el mundo. Les cuento una historia. María Camila es una niña que tiene en este momento 4 años. El abuelo, acá en Pereira, le regaló un pollito recién nacido. Y ese pollito lo mantenían en la finca de la familia. Entonces el pollito estaba en la finca, María Camila iba cada 8, cada 15 días y le tomaba fotos al pollito y le grababa videos al pollito, inclusive le colocó nombre al pollito. Eso fue el año pasado, como en el mes de junio, y el pollito se llamaba Tommy. Y Tommy fue creciendo y uno llegaba y María Camila con las fotos del pollito y que Tommy cambió de amarillito a blanco y que ahora es un pollo grande. Y bueno, todo el tiempo feliz con Tommy. Pero llegó diciembre y ella llegó el 24 de diciembre a ver a Tommy y adivinen dónde estaba Tommy. Tommy estaba servido en la mesa, era la cena de Navidad. Eso llevó a María Camila a tomar una decisión radical a sus 4 años y es volverse vegetariana. Y ella nos cuenta que para ella fue muy difícil pensar lo que sufrió Tommy en esa olla, que cómo los seres humanos éramos capaces de meter a un animalito en una olla con agua caliente para luego comérnoslo, que éramos muy crueles. Entonces, desde diciembre hasta acá, que ya estamos en octubre, María Camila tomó la decisión de ser vegetariana. ¿Cuántos de nosotros a los 4 años teníamos esa capacidad de tomar decisiones tan radicales?
esta generación es diferente, es distinta, actúa, y María Camila no es la excepción a la regla. Muchos de estos niños tienen esa conciencia muy elevada en cuanto a los temas ambientales, a los temas animalistas. Piensan y actúan y sienten completamente diferente que nosotros. Es por eso que el segundo elemento que les quiero dejar fuera del contexto es que nuestro papel en el aula de clase tiene que cambiar. Tiene que cambiar de ser un docente tradicional a ser un mentor. Alguien que desde las experiencias, desde nuestra experiencia, comience a brindarles a ellos también elementos de juicio para entender lo que pasa en el mundo. Y sobre todo prestarle mucha atención a la gestión de las emociones que tienen estos niños y estos jóvenes, porque estos niños y estos jóvenes tienen la inteligencia emocional a flor de piel. Ven el mundo, sienten el mundo de manera distinta. Les duele más el mundo a ellos que a nosotros. Entonces es importante que nosotros comencemos a analizar eso. Y desde el punto de vista de las habilidades, lo que nos dice el doctor Michael Messinich es que nuestro cerebro es el órgano más importante que nosotros tenemos. Obviamente ustedes me pueden decir, no, el más importante es el corazón porque si nos da un ataque al corazón nos morimos, ¿cierto? O el más importante es el páncreas porque si nos falta el páncreas nos morimos de diabetes. Sí, pero el que controla absolutamente todo y orquesta todo es el cerebro. ¿Listo? Y el cerebro es una máquina muy poderosa, extremadamente poderosa. Y es tan poderosa que nunca, absolutamente nunca, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, nos enseñan a nosotros el poder que tiene nuestro cerebro. Nos enseñan a nosotros cómo aprendemos, no nos enseñan a nosotros cómo funciona nuestro cerebro. Y es una máquina que está hecha 100% para el cambio. Y es una máquina que se acostumbra y se amolda y es una creadora de contextos. Por eso el doctor dice que todas las habilidades que tenemos se definen a base a nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro interactúa con el mundo. Todos tenemos exactamente el mismo cerebro. Lo que cambia es el software. Tenemos el mismo hardware. Todos tenemos el mismo cerebro. Seamos chinos, japoneses, europeos, de Estados Unidos, de donde sea, colombianos, chilenos, tenemos exactamente el mismo cerebro. Lo que cambia es el software que nosotros le comenzamos a meter. Y es importantísimo que nosotros también a nuestros niños y a nuestros jóvenes les comencemos a enseñar cómo funciona el órgano más importante que tenemos en nuestra vida. Porque ese órgano, el software que comienza a correr a él, va a ser diferente de acuerdo al medio y al contexto en el cual nosotros nos movemos. Y de ahí es importante también que comencemos a analizar este contexto en el cual nosotros estamos, que es completamente diferente al contexto en el que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Y eso se debe a la evolución de la cuarta revolución industrial. Entonces viene la cuarta revolución industrial con muchos cambios. Las tres primeras revoluciones industriales que habían asistido en el mundo o que el mundo había vivido eran revoluciones donde una tecnología afectaba a un sector. Entonces me explico. La primera revolución industrial fue la máquina a vapor y la máquina a vapor afectó el transporte. Pudimos comunicarnos más rápido, pudimos mover mercancías más rápido. Entonces fue la máquina a vapor y el sector que más benefició fue el transporte. La segunda revolución industrial fue la electricidad. Aprendimos a utilizar la electricidad, aprendimos a usar la electricidad, a manejar la electricidad. Y eso lo que permitió fue que la industrialización en el mundo creciera. Entonces fue una tecnología que fue la electricidad y un sector que fue la industria. Luego, a finales de los 70, principios de los 80, fue la computadora personal. Pasamos de las computadoras de un cuarto como este, grandísimas, a computadoras pequeñas que las personas podían tener en las casas. Y eso le permitió al mundo generar nuevos empleos, potencializar las telecomunicaciones. Antes una carta, cuando enviábamos una carta, se demoraba 8 o 15 días en llegar. Hoy, ¿cuánto se demora un correo electrónico? ¿O cuánto se demora un mensaje de WhatsApp? Segundos. ¿Sí?
Ahí es donde vemos que la computadora personal revolucionó las telecomunicaciones. Pero desde hace 15 o 20 años venimos viviendo la cuarta revolución industrial. Y esa cuarta revolución industrial son un montón de tecnologías. Entonces tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning, tenemos Internet de las cosas, tenemos Big Data Analytics, tenemos realidad virtual, tenemos realidad aumentada. Y no solamente eso afecta un solo sector. Hoy vemos cómo el blockchain trabaja de la mano de la medicina para no tener, para tener dispositivos inteligentes en nuestras muñecas y que automáticamente estén midiendo nuestros signos vitales y que si ven alguna anomalía, ese sistema se conecte con un sistema inteligente, con un sistema de inteligencia artificial que me diga a mí que puedo tener este problema y me medique de una vez y me mande a domicilio los medicamentos que necesito, sin necesidad de ir a pedir una cita presencial o sin necesidad de ir a una sala de emergencias. ¿Sí? O cómo estas tecnologías en la educación comienzan a trabajar, o en temas de gobierno, o en temas de entretenimiento. Antes que íbamos a pensar, hace 20 años, ¿para qué íbamos a necesitar internet en un televisor? Hoy, ¿para qué sirven los televisores sin internet? ¿Para qué sirve un televisor que no sea smart, que no sea inteligente? Para muy poquitas cosas, ¿cierto? Ahí es donde podemos ver que esta cuarta revolución industrial comienza a permear todos los sectores económicos que tiene el ser humano. Y esta es la primera revolución industrial donde la tecnología no importa, porque las tecnologías ya están inventadas. Los computadores, los celulares, el internet, la realidad virtual, la realidad aumentada, el desarrollo, la impresión del 3D, todo el tema de simulación, todo el tema de robótica, todo el tema de Internet de las cosas. Las tecnologías ya sirven. Hoy tenemos que mirar cómo el ser humano puede comenzar a hacer cosas maravillosas con estas tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Por eso, tenemos que comenzar a desarrollar en estos seres humanos unas habilidades completamente diferentes a las que hemos venido formando hasta el día de hoy. Quiero aquí hacer la segunda pausa. Quiero que me cuenten cómo vamos, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si tienen aportes. Cuéntenme si era lo que esperaban, si no era lo que esperaban. Recuerden que pueden hacer consultas en el chat. Aquí estamos atentamente revisando si aparece algún comentario. Por acá hay una mano levantada. Héctor. Hola, buenas. Buenas, Con Héctor. con respecto a algo que me quedó una duda, se establece que el cerebro es una especie de hardware en donde se le pueden ir incluyendo distintos software, pero ¿qué sucede con las personas que son neurodivergentes? Porque es como que establecieran que la red neuronal de las personas es prácticamente la misma para todos. El cerebro es el mismo para todos, ¿cierto? Creo, a ver si entendí bien tu pregunta. El cerebro es el mismo. Todos tenemos el mismo cerebro, a no ser que tengamos alguna anomalía o tengamos alguna diferencia completamente desde el punto de vista físico, pues en alguna anomalía o física en el cerebro, ¿sí? Ya viene, es el tema de cómo alimentamos y cómo formamos y cómo desarrollamos ese cerebro, ¿sí? Y ese desarrollo de ese cerebro pues se afecta por muchas circunstancias. La educación que recibimos, el entorno en el que estamos, todo el sistema de creencias que comenzamos a tener. Pero lo importante es que lo podemos ir cambiando. Esas conexiones y esas redes neuronales que nosotros tenemos en nuestro cerebro se pueden cambiar y se pueden reconectar. Y esa es, creo que, el valor más importante que tiene nuestro cerebro, que tiene esa capacidad
de reconectarse y de recablearse a medida que vamos aprendiendo o a medida que vamos analizando, que vamos encontrando otro entorno. Como lo puso ahí Iván en el chat, la capacidad de neuroplasticidad de nuestro cerebro casi que es infinita. Pero ¿qué pasa con las condiciones que son propiamente tal, como por ejemplo las personas que tienen la condición TEA o las personas que tienen Déficit de algún tipo de condición atención. parecida? No, el trastorno espectro autista. Eso ya son condiciones completamente diferentes. Ya esos son temas que se tienen que tratar distinto. Cuando uno, por ejemplo, nosotros trabajamos acá mucho con personas con síndrome de Asperger y hemos logrado cosas maravillosas con ellos. Las personas que tienen síndrome de Asperger, por ejemplo, se les dificulta mucho el relacionarse con las personas. Y aquí hemos logrado que esas personas con Asperger, a través de la robótica, por ejemplo, logren relacionarse con otras personas en un contexto completamente diferente al de su familia o un contexto completamente diferente del sistema educativo, brindándoles un espacio donde ellos pueden hacer cosas que en otros espacios no pueden hacer. Entonces, sí te puedo hablar de este tipo de personas con Asperger que hemos logrado que hagan cosas que no se espera de ellos. Entonces, cuando yo llevo a estas personas a vivir otras experiencias diferentes a las que se espera de ellos, el cerebro se puede reacomodar de manera distinta y puede lograr hacer cosas maravillosas. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Aquí me dice Iván que si puede complementar, hágale de una. Gracias, Alexander. Sí, lo que hay que tener bien presente desde las neurociencias y desde la neuropsicología, también desde la misma psicología, son cómo miramos estos fenómenos. Hay una tendencia natural a mirarlos como techo. Es decir, ya, es Asperger, ¿cierto? Entonces, hasta ahí llegó, ¿no? O tiene cierto, tengo en la punta de la lengua el otro síndrome característico, ¿cierto? Y ahora no me voy a acordar. Autismo. Y resulta que, ¿cierto? También lo ponemos como techo, ¿no? Estamos hablando de cómo es, me acuerdo que es la trisomía del par 21, y eso es síndrome de... De Down. profesor de Down. biología o profesor de biología que me ayude. La De trisomía del par Down, 21 nos da el síndrome de síndrome de... Down. Síndrome de Down. Ya me acordaré, ya me acordaré. Un segundo. Entonces, en ese contexto, una de las... Estoy en eso. Siri, cállate, pero nadie me preguntó nada. En ese contexto, entonces, lo importante de eso es si nosotros vemos esto como techo o como piso. Y aquí me voy a salir brevemente para terminar la idea. Es como lo que nos pasó alguna vez trabajando en un colegio en donde no eran ustedes. La experiencia en Quintero ha sido muy agradable. Pero en un colegio donde desde la directora hacia abajo decía, no, se hay que dar las gracias que estos chiquillos vienen a clase, ¿ya? Entonces, si esa era la mirada, si era el techo, ¿no? Las limitaciones de los estudiantes, si no la bajamos como piso, como cimiento, que de ahí hacia arriba se puede construir todo lo que sea posible, se puede avanzar. Entonces, tener síndrome de Asperger no es una limitación, es una condición. Y desde esa condición, por supuesto que con ciertas particularidades se puede seguir avanzando. Por supuesto que es más difícil que trabajar con chiquillos que no tienen el mismo síndrome, indiscutiblemente, ¿no? Pero no un impedimento, no un impedimento. Eso. Listo, Iván. Muchas gracias. ¿Ahí me están escuchando? Súper bien. Sí, listo. Súper bien. Bueno. Entonces, muchas gracias, Iván. Vamos a comenzar a hablar de las habilidades. Y lo primero que tenemos que comenzar a entender hoy es que desde la sociología, desde la antropología y desde la psicología se han identificado 3 elementos importantes de la vida humana. El primero es que cada uno de nosotros es un ser humano completamente distinto. Se estima a día de hoy en el planeta Tierra han existido aproximadamente 180.000 millones de seres humanos. 180.000 millones de seres humanos.
y no hay dos seres humanos completamente iguales dentro de esos 180.000 millones. Entonces somos completamente diferentes y únicos, ¿sí? En este momento, cada uno de nosotros puede crear la vida que quiera. Yo les coloco acá el caso de uno de los muchachos que encontramos en un colegio. Cuando fuimos a hacer una actividad a un colegio acá público de la ciudad, nos encontramos con Juan Sebastián. Y cuando yo les hago la pregunta, bueno, ¿cuántos idiomas hablan? Juan Sebastián me alzó la mano, perdón, y me dijo, yo hablo 5 idiomas. ¿Listo? Terminó la actividad y cuando terminó la actividad yo me acerqué a hablar con él y le dije, venga, Juan, ¿cómo así que usted habla 5 idiomas? Sí, profe, yo hablo 5 idiomas. ¿Y qué idiomas habla? Entonces me dijo, hablo ruso, hablo inglés, hablo francés, hablo alemán y hablo español. Y le pregunté, y bueno, ¿y cuál fue el primer idioma que usted habló? Y me dijo, profe, ruso. ¿Y usted por qué aprendió ruso? Y me dice, profe, ¿usted ha escuchado el League of Legends? ¿Ustedes han escuchado el League of Legends? ¿Saben qué es League of Legends? El videojuego más jugado de la historia. Se estima que al día de hoy se han jugado 270.000 millones de horas en ese videojuego. Los mundiales de League of Legends se juegan en estadios de fútbol, ¿sí? Y hay equipos profesionales de League of Legends. Cuando hablé con él, entonces me dice, claro, no, yo sé que es League of Legends. Pues, profe, ¿cómo le parece que cuando yo aprendí, cuando ya estaba aprendiendo, me conecté y la plataforma me conectó con un equipo de rusos? Los rusos no hablaban español, yo no hablaba ruso, ellos no hablaban inglés, yo no hablaba inglés, pero resulta que nos entendimos muy bien. Al ser un juego de estrategia, nos entendimos muy bien. Entonces yo comencé a aprender a hablar ruso y le pregunté, ¿y cómo aprendió ruso? Profe, y me mira así como, profe, muy fácil, YouTube, clases de ruso. ¿Qué está haciendo él ahorita? Él ahorita salió de grado 11 justo en el 2019. Hoy está en un equipo profesional de videojuegos en Estados Unidos, de League of Legends, y se está ganando alrededor de $250.000 al año. ¿Qué les quiero decir con esto? No quiero que todos los pelados o todos los jóvenes salgan del colegio a ser jugadores profesionales de videojuegos, sino que ahora hay oportunidades grandísimas que nuestra cultura no está preparada para aceptar que estos niños y jóvenes tienen unas oportunidades muy diferentes a las nuestras. Y este pelado, Juan, aprendió esos 5 idiomas, aprendió esos 4 idiomas, porque el español pues era su lengua materna o su lengua materna. Aprendió cuatro idiomas a través de un videojuego y creó una oportunidad para su vida, creó su vida. Hoy en día, más que nunca, tenemos esa oportunidad de que ellos creen su vida. Y el tercer elemento que tenemos que entender es que la vida es orgánica. Muchas veces nos han enseñado que la vida es lineal, que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos y que es una línea recta. Más bien la vida es como un electrocardiograma, sube, baja, se mantiene estable, vuelve y baja, es estable, sube, baja, ¿sí? Y que aprendemos a través de la experiencia. Los seres humanos aprendemos de la experiencia. Aprendemos muy poquito de la teoría, aprendemos más de la experiencia. La experiencia nos marca. Y esos 3 elementos los tenemos que tener muy presentes a la hora de trabajar con estos niños y con estos jóvenes. Al final hoy, y este es como la cuarta sugerencia que les puedo dejar, o el cuarto mensaje, es que tenemos que llevarlos a que ellos sean creadores. Hoy hay unas oportunidades inmensas para crear cosas nuevas. Solamente les doy un ejemplo. La electrónica. Antes, cuando hablábamos de electrónica, pues hablábamos de electrónica de unos elementos que había que armar, que había que construir y trabajar con cautiles. Hoy en día tenemos arduinos, tenemos sensores, tenemos un montón de elementos que desde la programación podemos comenzar a crear cosas maravillosas con estos niños y con estos jóvenes. Entonces, hoy pueden estar enfocados más a crear cosas
mucho más a crear cosas y va a ser muy fácil que ellos comiencen a crear cosas. Pero hay unos elementos bases que tenemos que comenzar a trabajar con ellos. El primero es que tenemos que llevarlos a que sean unos jóvenes y unas personas completamente valientes. Valiente no es aquella persona que no siente miedo. Valiente es aquella persona que reconoce su miedo, afronta su miedo y utiliza ese miedo para hacer que las cosas pasen en su vida. Entonces venimos a este mundo no para hacer lo que los demás esperan de nosotros. Venimos a este mundo para hacer lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Y en nuestra cultura eso es muy complejo, porque siempre queremos ser lo que nuestro papá, lo que nuestra mamá, lo que nuestro núcleo cercano quiere que nosotros seamos. Y hoy en día los jóvenes deben tener esa valentía para verdaderamente querer ser lo que ellos quieren ser. Entonces, lo primero es que sean valientes. Lo segundo, hoy más que nunca necesitamos permitir que el sistema educativo sea un vehículo para que ellos encuentren su esencia, para que ellos verdaderamente sean auténticos, verdaderamente encuentren qué es eso que los hace diferentes y que verdaderamente los hace únicos, que encuentren sus pasiones y a partir de sus pasiones ellos verdaderamente encuentren lo que son y encuentren esa diferencia. Eso hoy en día vale muchísimo, porque esto está muy articulado con lo que es ser creativos. Y la creatividad es uno de los elementos, más importantes en la búsqueda de los nuevos empleos del siglo XXI. La creatividad no es como pensamos nosotros, que es pensar fuera de la caja o pensar diferente. La creatividad es cómo nos conectamos con ese espíritu diferente que cada uno es y a partir de esa conexión comenzar a hacer cosas para el mundo. Entonces necesitamos que nuestros niños y nuestros jóvenes sean auténticos. El tercer elemento, necesitamos que ellos sean guerreros. Los guerreros en la historia han tenido estas tres características que son bien importantes. El primero eran disciplinados. Hacían lo que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo. Sin excusas, sin lo que pasaba afuera, si estaba lloviendo, si estaba nevando, cualquier cosa. Hacían las cosas cuando tenían que hacerlas. Yo les cuento un caso particular mío. Yo crecí pensando que la disciplina era sentarme en el salón de clase con la camisa por dentro del salón, sentándome juicioso y ser buen estudiante y hacer caso. Para mí eso era la disciplina. Pero cuando practiqué deportes, me di cuenta que la disciplina era este concepto, hacer lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. ¿Cierto? En el deporte no importaba si yo me portaba bien, si yo me portaba juicioso, si hacía caso, no. Decía, si yo llegaba a mi máximo esfuerzo todos los días, si yo hacía que cada día mejorara un 1%, eso era lo que valía y eso era la disciplina. Segundo, que ellos desafíen su contexto, desafíen su statu quo, que salgan de su zona de confort. Y nuestro sistema educativo debe permitir esos medios, para que ellos salgan de esa zona de confort. Y les tenemos que dar esas herramientas para que superen esa zona de miedo y lleguen a zonas de aprendizaje. Estábamos ayer, por ejemplo, trabajando en un colegio que está en una de las zonas más vulnerables de la ciudad. Y estábamos hablando con un grupo de jóvenes acá y uno de los pelados me contaba, profe, es que a mí no me gusta leer. Y yo le decía, ¿y por qué no me gusta leer? No, profe, porque es que yo no he conocido que nadie leyendo haya hecho algo importante en la vida. Entonces le dijo, ¿cómo así que nadie leyendo haya hecho algo importante en la vida? Y me dice, no, es que nadie de mi barrio leyendo ha hecho algo productivo con su vida. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a trabajar con él para romper ese contexto, para comenzar a romper esa zona de confort en la que él está, porque él en este momento tiene una zona de confort, ¿sí? Y hay que llevarlos a que rompan esa zona de confort.
Y el tercer elemento es el miedo. Yo creo que tanto ustedes como yo han sufrido de miedo y tienen miedo y sentimos miedo y tenemos muchos miedos y ellos tienen muchos más miedos todavía, pero tenemos que llevarlos a que verdaderamente afronten ese miedo y que ese miedo se convierta en un vehículo para hacer cosas maravillosas. El miedo nos ha llevado a hacer cosas grandiosas. Inventamos las bombillas, ¿por qué? Porque le teníamos miedo a la oscuridad. Inventamos la medicina, ¿por qué? Porque le tenemos miedo a morir. El miedo nos ha llevado a hacer cosas maravillosas y es un motor que nosotros tenemos para lograr hacer transformaciones. Y al final esas tres características son características del hacer, del construir. Entonces tenemos que llevarlos a que tengan esa mentalidad y a que salgan de esa zona de confort, a hacer que las cosas maravillosas ocurran y hacerles entender que lo maravilloso se puede lograr para todas las personas, que lógicamente hay un camino y hay un proceso, que todo es procesos en la vida, pero el ser humano, desde que conoció el microondas, pues ya quiere que todo sea rápido. Antes del microondas, ¿cómo calentábamos el agua? ¿Cuánto se demoraba calentando el agua? ¿O cuánto se nos demoraba calentando la comida? 5 minutos, 10 minutos, pero desde que el ser humano conoció el microondas, todo quiere que sea rápido. El agua ya se nos demora 15 minutos, 15 segundos, 20 minutos en calentarse. Y estamos en un mundo que cada vez quiere hacer las cosas más rápidas. Entonces queremos que los emprendedores al cabo de 5 días o de 10 días ya sean emprendedores exitosos. Y se nos olvida que hay un proceso y que tenemos que aprender a vivir ese proceso. Y ese proceso involucra salir de las zonas de confort, salir de las zonas del miedo, llevar a zonas de aprendizaje y sobre todo encontrar propósitos. Hoy es importante que nuestros niños y jóvenes encuentren cuáles son sus propósitos en la vida. Y nuestro sistema educativo tiene que comenzar a brindar esas herramientas para que ellos encuentren ese propósito. Y todo esto se basa en el gran placer que ellos encuentran en vencer el miedo, que nosotros encontramos para vencer un miedo. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vencemos un miedo? Nos sentimos poderosos, nos sentimos fuertes y somos capaces de lograr lo que se venga de ahí en adelante. Y eso es lo que le tenemos que entregar a estos niños y jóvenes en el sistema educativo. Y tenemos que comenzar también a que ellos encuentren cuál es su propósito. Hay muchísimas metodologías. Ustedes van a encontrar muchísimas metodologías para encontrar propósitos. Yo aquí les menciono solamente una, que es con la que trabajamos nosotros, que es una metodología japonesa que es el Ikigai. Más que una metodología, es una filosofía japonesa. El Ikigai es la razón de vivir. El Ikigai es la razón para levantarnos todos los días. Y es la conjunción de 4 elementos: lo que amo, en lo que soy bueno, por lo que me pagan y lo que el mundo necesita. Y al final esos elementos comprenden la pasión, la misión, la profesión y la vocación. Y la unión de esos elementos es el propósito, es el Ikigai. A todos nuestros niños y a todos nuestros jóvenes que pasan por este proceso que nosotros hacemos, les llevamos a que ellos comiencen a buscar ese propósito, comiencen a encontrarse con eso que son buenos, con eso que aman, con lo que el mundo necesita, por lo que pueden pagar. Muchos de los jóvenes que ustedes tienen van a ser como muchos de los jóvenes que nosotros tenemos acá, y es que no les gusta nada. Profe, es que a mí no me gusta nada. O nos dicen, ¿que usted qué ama hacer? Dormir. ¿Y en qué es bueno? Durmiendo. ¿Y qué le gustaría que le pagaran? Que me pagaran por dormir. ¿Y qué necesita el mundo? Que hayan más dormilones. Así nos han dicho muchos, ¿cierto? Pero es también ayudarles un poquito a que encuentren un propósito más allá. Y esta filosofía es muy buena para eso. Hay otras metodologías como la de Simon Sinek, que tiene también una metodología propia para encontrar propósito, y así ustedes van a encontrar muchas otras metodologías que pueden utilizar para ayudar a los niños y a los jóvenes a encontrar ese propósito. Y esto tiene un fin fundamental, y es que la satisfacción es un derecho, no un privilegio. Hoy las redes sociales brindan cosas maravillosas al ser humano,
pero también hay un gran peligro en las redes sociales, y es que los jóvenes comienzan a encontrar referentes en esas redes sociales y piensan que esos referentes de la noche a la mañana lograron hacer cosas maravillosas y que ellos no pueden ser. Y comienzan a sentirse frustrados de cómo esas personas a su misma edad están viajando por el mundo y están logrando cosas muy grandes que ellos no han podido ser. Y esa satisfacción para todos debe ser un derecho, no un privilegio como nuestros niños y nuestros jóvenes lo están viendo el día de hoy, que ven como esa satisfacción como un privilegio, no como un derecho. Ahora, estas son otras características que yo les puedo compartir también, que son importantes que comencemos a desarrollar hoy. La curiosidad es fundamental. Tenemos que permitir que ellos sean curiosos, que ellos se permitan preguntarse por el mundo y todas las cosas maravillosas que pasan en el mundo. Que sean personas fluidas y flexibles, que entiendan que en el mundo hay que fluir. Para los orientales, las personas debemos ser como el río. ¿Qué pasa? ¿Sí? Cuando el río se encuentra una piedra, ¿qué hace? ¿Lucha con la piedra o la bordea o la sobrepasa? ¿Cierto? El río no se pone a pelear con la piedra. El río encuentra su cauce. ¿Sí? Encuentra la manera más eficiente de hacer las cosas. Así tenemos que ser los seres humanos, pero muchas veces los seres humanos, ante las dificultades, ante las situaciones, y más esta generación, lo que hace es frustrarse. Entonces necesitamos encontrar que sean fluidos y flexibles. Muchos nos dicen, muchos de los pelados, pero entonces usted dice que me dejen llevar por la corriente. Y yo les digo, no. Tú tienes la elección por qué camino del río te quieres ir. Si te quieres ir por los rápidos, si te quieres ir por la parte más lenta, si te quieres ir pegado a la orilla, si te quieres salir del río y caminar por la orilla, pero debes tener la habilidad de ser flexible y fluido a través de ese camino. Que sean fieles y leales a su esencia, que le permitan a su esencia hablar por ellos. Y ahí es donde verdaderamente ellos van a encontrar sus pasiones y lo que verdaderamente les gusta y en lo que van a ser buenos y a cumplir con su propósito. Que ellos entiendan que la motivación viene de ellos. Muchas veces nos dicen, pero yo estoy esperando que mis papás me motiven, estoy esperando que mi profe me motive. Los que nos debemos motivar somos nosotros, y la motivación, cuando uno tiene un propósito, viene de nosotros, viene de adentro. Tenemos que enseñarles a escuchar, tenemos que ellos aprendan a vivir y aprender del riesgo. Cada vez en este camino de incertidumbre que tenemos, donde cada vez el mundo está lleno más de incertidumbre, hay que vivir y aprender del riesgo, y tienen que amar fracasar. Eso no quiere decir que las personas seamos fracasados. Cuando yo fracaso, estoy aprendiendo. El fracaso es un síntoma de aprendizaje, es un síntoma de que estoy haciendo cosas nuevas. ¿Cuántas veces nos caemos aprendiendo a montar bicicleta? ¿Cuántas veces nos caemos aprendiendo a montar patines? ¿O cuántas veces fallamos haciendo la 31 en fútbol? Después de cada fracaso, lo importante es aprender. Lo importante no es intentarlo, sino intentarlo, aprender y volverlo a intentar. ¿Listo? Y verdaderamente tenemos que atrevernos a ser ingenuos. Cada vez estamos siendo menos ingenuos, estamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Y tenemos cada vez que conectarnos con esa capacidad de asombro. Que las cosas maravillosas de la vida verdaderamente nos lleguen. Y eso está muy conectado, y esas capacidades están muy conectadas con lo que dice el Foro Económico Mundial, que son las competencias del siglo XXI. Entonces, el Foro Económico Mundial nos dice, o nos decía, que para el 2020, los seres humanos teníamos que comenzar a aprender a resolver problemas complejos, ¿cierto? A tener o a desarrollar pensamiento crítico, a desarrollar la creatividad, a conectarnos con ese pensamiento creativo que existe en cada uno de nosotros y con ese ser creativo, espíritu creativo, al trabajo coordinado con otras personas, a desarrollar nuestra inteligencia emocional, a aprender a tomar decisiones
y juicios, orientarnos al servicio, aprender a negociar y aprender la flexibilidad cognitiva, desarrollar la flexibilidad cognitiva. Y a esos 10 elementos nosotros les hemos sumado, desde la experiencia, la adaptabilidad. Estamos en un mundo que cada vez más rápido, que cada vez cambia más y necesitamos adaptarnos a eso. Necesitamos desarrollar la empatía, entender por qué las personas hacen lo que hacen y por qué lo hacen, ¿cierto? Por qué toman las decisiones. Necesitamos comenzar a desarrollar el concepto de integridad. La integridad es tener la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. A que seamos optimistas, no ser ilusos, como muchos nos dicen, sino ser optimistas, a esperar lo mejor de cada situación. Venimos de una cultura que es muy pesimista. Nuestra cultura, por ejemplo, acá en Colombia es muy pesimista, ¿cierto? Nosotros siempre esperamos que el otro nos va a hacer mal. Nunca esperamos lo mejor. Y eso muchas veces nos nubla el pensamiento, nos nubla la capacidad de tener ideas buenas. A ser proactivos, y hay una psicóloga que acuñó este término grit, que se llama Angela Duckworth. El grit es la capacidad que tenemos los seres humanos de lograr cosas maravillosas a través de nuestra pasión, así no tengamos las competencias ni tengamos las habilidades necesarias para lograr ese tipo de cosas. Entonces, Angela Duckworth comenzó a desarrollar a estas personas que tenían todo en contra, comenzó a observar cómo hacían estas personas que tenían todo en contra para lograr cosas maravillosas. Y a ese término lo acuñó el grit. Para nosotros tiene que ver más con resiliencia, ese término. Voy a volver acá, dame un segundito. Estos son los empleos que están más en demanda hoy en día, o que tienen más demanda. Entonces hoy necesitamos científicos de datos, por ejemplo. Y ustedes saben, ¿quién se les ocurre a ustedes que son los mejores científicos de datos del mundo? ¿Qué profesión? ¿Quién me dice? ¿Qué profesión en el mundo son los mejores científicos de datos? ¿Quién creen ustedes? Me pueden escribir ahí por el chat. ¿Quiénes consideran ustedes que pueden ser? Sociólogos, me dicen por acá. ¿Quién más? Desde las plataformas digitales, dice Iván. ¿Quiénes pueden ser los mejores científicos de datos? Los informáticos, los de marketing? ¿Qué Los pensarían estadísticos. ustedes si yo les digo que los mejores, los estadísticos, los matemáticos? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que los mejores científicos de datos hoy en el mundo son los biólogos? Les voy a contar les voy a dar un dato. ¿Tienen Facebook? ¿Cierto? O han visto que Facebook tiene un algoritmo que identifica un rostro y te dice, mira, en esta foto está tu amigo que creemos puede ser tu amigo Iván. Y uno va y mira, sí, este es Iván. ¿Lo quieres etiquetar? O esta persona se parece mucho a tu amiga Alejandra. ¿La quieres etiquetar en esta publicación? El algoritmo que hace eso es el algoritmo que simula el funcionamiento de un hormiguero. ¿Y qué hicieron los biólogos? Recrearon el funcionamiento de un hormiguero. El informático lo que hace es que ese concepto lo vuelve un algoritmo y a alguien le pareció que ese algoritmo podía servir para identificar ese tipo de cosas. Muchos de los algoritmos de inteligencia artificial que tenemos hoy en el mundo, por no decir todos, vienen de las simulaciones de las interacciones de la naturaleza. Entonces, hoy los mejores científicos de datos que hay en el mundo tienen que ver con la biología. Son biólogos. Necesitamos el segundo perfil más buscado de inteligencia artificial y machine learning. Los expertos en análisis de datos, en big data, los expertos en marketing digital. Marketing digital no solamente son redes sociales, marketing digital involucra una cosa mucho más grande en comunicaciones, ¿cierto?
y estrategias, especialistas en estrategias, especialistas en automatización, nuevas personas que piensen en cómo desarrollar nuevos modelos de negocio, especialistas en transformación digital, en análisis de información, en Internet de las cosas, en expertos en proyectos. Necesitamos personas que piensen en cómo administrar los nuevos negocios del mundo y en cómo llevar a nuestras empresas a la economía digital, en cómo encontrar nuevas maneras de fomentar el talento humano, porque esta generación de niños y jóvenes ya no le importa ganar mucho dinero. Hay cosas más importantes que les interesa de una empresa, analizan otras cosas, ¿sí? Ingenieros para las fintechs, mecánicos, desarrollo organizacional, especialistas en manejo del riesgo. Entonces necesitamos unas cosas completamente diferentes y hay unos expertos muy diferentes. El Foro Económico Mundial nos dice que al año 2025 todos los empleados de las empresas van a tener que ser reformados, van a tener que encontrar o van a tener que desarrollar unas habilidades distintas. Hoy, las grandes casas de headhunter en el mundo, estos buscadores de talento en el mundo, nos dicen que entre el 75 y el 87% de las empresas en el mundo no encuentran el talento humano que necesitan estas empresas, entre el 75 y el 87%. Entonces necesitamos desarrollar unas habilidades completamente diferentes. Y eso lo logramos generando mentalidades distintas en nuestros niños y jóvenes. Tenemos que comenzar a entrenar, tenemos que permitirles a ellos que miren todas estas posibilidades y que vean todo lo que está pasando en el mundo para poder cerrar esa brecha. Me voy a saltar acá un poquito para contarles un poco de cómo lo hacemos acá. Nosotros tenemos una premisa y es que el ser humano aprende a través de la experiencia y que todo lo que oímos lo olvidamos, lo que veo no lo recuerdo y lo que hago lo voy a aprender. Y a partir de esa premisa, nosotros desarrollamos un modelo o una metodología para poder trabajar con estos niños y jóvenes y sobre todo para transformar el rol del docente en el aula de clase. A esa metodología le llamamos GEPI, guiar, empoderar, provocar, incentivar. Y tiene 3 elementos base. El primero es que le ayudamos a los docentes y a la institución educativa a identificar estos nuevos escenarios sociales que hay hoy en el mundo. Les coloco un ejemplo. Creo que cuando ustedes estudiaron al igual que yo, lo normal es que nosotros fuéramos hijos o viviéramos en una familia donde estuviera y papá y mamá, ¿cierto? Eso era lo normal. Lo anormal era que alguno de nuestros compañeros estuviera separado. Hoy, ¿qué es lo normal? Les voy a contar qué pasa acá. Hoy lo normal es que yo sea hijo de una familia que está separada, donde su mamá vive aparte, su papá vive aparte, él vive con alguno de los dos, con su papá o con su mamá, y al vivir con su papá y con su mamá, ese papá tiene una nueva pareja o esa mamá tiene una nueva pareja. Ya lo anormal es que yo viva en una familia donde ese núcleo familiar sea de papá y mamá. Son nuevos contextos sociales que marcan el desarrollo de estos niños y de estos jóvenes. Acá eso pasa en Colombia y eso pasa acá en los procesos que nosotros hacemos aquí. Entonces, muchas veces el entorno del sistema educativo desconoce esos elementos por los cuales está pasando el niño o el joven. Necesitamos desarrollar también la segunda base, que los contenidos sean interconectados, abiertos y flexibles, sin ir en contra de las leyes de educación que hay en el mundo, ¿cierto? Porque las leyes de educación nos dicen tiene que dar esto, el currículo es esto. No podemos ir en contra de eso, pero sí podemos encontrar maneras de armar mallas curriculares que nos permitan conectar esos elementos.
Y el tercer elemento base es que es la experiencia, no la teoría, que le permitamos a nuestros niños y jóvenes aprender desde la experiencia, que les demos los elementos necesarios para que ellos desde el contexto puedan probar y puedan identificar que eso verdaderamente es real o no es real. Y hay unos ejes centrales que es la formación del ser, la imaginación, la curiosidad y la creatividad como elementos importantes en el sistema educativo, que les permitamos encontrar un proyecto de vida y un propósito superior y comenzar a desarrollar en ellos capacidades de creación. Esa es como la metodología que nosotros utilizamos acá. Y GEPI es el acrónimo de guiar, empoderar, provocar e incentivar. Y esto nos lleva a que la transformación de los docentes comiencen a ser mentores y comiencen a través de la experiencia a comenzar a darles un tipo diferente de herramientas para que nuestros jóvenes sean distintos. Y ya para terminar, quiero dejarlos con este mensaje. Creo que nuestra labor como docentes es la más bonita del mundo, por no decir una, sino que la más bonita del mundo. Es donde tenemos mayor responsabilidad, porque no sabemos, esas oruguitas que nosotros tenemos en nuestras aulas de clase, no sabemos ellos en qué se van a convertir. Pero sí nuestra responsabilidad es ayudarles a que encuentren esa mariposa hermosa que vive dentro de ellos para que puedan hacer del mundo un lugar mejor. Entonces quiero cerrar con esta frase y es que la oruga no sabe que dentro de ella habita una mariposa. No sabemos dentro de ellos qué va a pasar, pero sí tenemos la responsabilidad de ayudarles a ellos a encontrar su potencial para que ellos hagan del mundo un lugar mejor. ¿Listo? Ahí termino. Entonces no sé qué preguntas hayan, qué inquietudes, aportes, sugerencias, cómo les pareció, cómo se sintieron. Quiero escucharlos. Circula la palabra libremente. Con confianza. Mientras tanto voy haciendo publicidad. Ahí están mis datos de contacto. Ahí está el Instagram de Escuela Quinoa por si nos quieren seguir. Ahí subimos contenidos de educación, de emprendimiento, de innovación, de creatividad. Entonces, completamente abiertos a resolver cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. ¿Qué les pareció? Agradecer a don Alexander esta posibilidad de compartir especialmente estos grandes desafíos que tenemos como educadores en este momento. Y como usted lo planteaba, somos muchos los que estamos en una etapa que nos ha costado muchísimo, porque veníamos de una formación distinta. Entonces, el intentar descubrir y entender con quiénes estamos trabajando y qué es lo que ellos necesitan, no lo que nosotros queremos entregarles, sino lo que ellos necesitan en esta búsqueda de estrategias, de herramientas, de compartir para poder aprender. Entonces, por eso ha sido tan interesante el poder hoy día escucharlo. Hay cosas que nos hacen pensar, reflexionar, y que como colegio estamos buscando también. Cómo innovar, cómo llegar al estudiante de hoy. Es verdad, los niños que hoy están en nuestros cursos más chiquititos, no sabemos cuál va a ser su profesión el día de mañana, porque seguramente no será ninguna de las tradicionales. Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos también nosotros para entregar lo mejor para su aprendizaje? Así que yo les agradezco a quienes organizan, a don Iván, a don Washington, gracias por considerarnos, y a don Alexander, gracias por estar con nosotros también. Con todo el gusto del mundo. Con todo el gusto. Muchas gracias, don Juan, por sus palabras. Pero sí, es así la cosa, ¿no? No sabemos
fuimos invitados hace no mucho a una reunión de exalumnos del colegio, y había una persona, una eminencia, que le hizo una presentación a propósito del desarrollo histórico de la educación y de cómo trabajaban los profesores de antaño. Bueno, la cosa entretenida que hizo, el paralelo fue muy entretenido porque los profesores de antaño también como que se quejaban un poco de esta incomprensión de parte de las herramientas que reciben durante el proceso de formación, ¿no? Estamos hablando de que él hace una referencia a esta ciudad de gente, estamos hablando del principio del 1900, 1800, entonces, como lo que uno aprendía en la escuela normalista o cualquier formación que sea, igual no daba cuenta de lo que pasaba en el territorio. La educación aparece siempre como con alumnos ideales y en Santiago, ¿no? O en las grandes urbes, no con la gente del campo, no con la gente que vive, no sé, en una zona rezagada, en fin. Y aparte de eso, el comentario luego de la ponencia, muy aplaudida y todo lo demás, le preguntaban después, así como tras bambalinas, después de la exposición, cómo había sido su experiencia en el colegio. Y este eminente doctor, que le va muy bien por la vida en esto, en fin, etcétera, etcétera, dice, mira, yo la verdad es que no terminé en el colegio porque me echaron por desordenado, ¿ya? Tal cual. Entonces me queda dando vuelta esta metáfora de la mariposa, que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y claro, en el periodo en que él estuvo en el colegio, él no llegó a octavo básico en ese colegio porque en séptimo lo echaron antes porque era muy inquieto, era demasiado inquieto y no se quedaba tranquilo nunca en clase, etcétera, etcétera. Pero de pronto, precisamente este inquieto era capaz de haber descubierto otras cosas que el resto no. Muy, muy buena la metáfora, Alexander, gracias por compartirla. Bueno, yo también quiero aprovechar de agradecerles a todos los presentes. Sabemos que ustedes siempre tienen una agenda muy digamos, completa en el día. Buscamos los espacios, creíamos que era el mejor espacio para que estuviera la mayoría, así que le agradecemos el que hayan estado. Y además porque siempre hemos tenido la inquietud, cuando hemos desarrollado este programa con ENAP, que va dirigido principalmente a estudiantes, es cómo también sumamos a los docentes a este aprendizaje, y también somos un aporte también un pequeño aporte, idealmente, al trabajo que ustedes hacen en el día a día. Así es que va a quedar grabada esta sesión, también la vamos a compartir por si por ahí hay algún colega que no pudo estar, obviamente porque a lo mejor estaba en otra cosa, y decirles nomás que esperamos seguir avanzando en estos procesos, y bueno, y en particular, digamos, con los colegios allá de Quintero, que además este año nos han demostrado los 4 colegios su absoluto interés por este tipo de iniciativa, lo que a nosotros nos deja muy contentos también, porque a veces también encontramos que hay unidades educativas que están un poquito más reacias a innovar, pero dado lo que nos contaba Alexander, es algo que no es solo necesario, sino que, digamos, se requiere sí o sí hacerlo. Así que por mi parte, por parte del equipo Innovativa, agradecerles nuevamente, como digo, su presencia, agradecer a Alexander que nos haya dado también su tiempo para contarnos lo que ellos hacen y la forma en que ellos ven también este proceso. Así es que esperamos reunirnos con ustedes en alguna otra oportunidad también. Bien, muchísimas gracias. Ahí Alexander acaba de subir su presentación para que la puedan descargar directamente del chat de inmediato y tengan la posibilidad de tenerla. Yo les invito a ver el sitio web de la Escuela Quinoa, a ver el Instagram, a sumarse, a suscribirse. Siempre hay información útil, siempre hay acceso a algún datito relevante que pueda llevarnos a motivar el trabajo que estamos desarrollando, ¿ya? Así es que en nombre de ENAP, ¿cierto? El mandante de Innovativa Desarrollo Empresarial, muchísimas gracias por su asistencia, ¿cierto? Por el trabajo desarrollado. Le damos un fuerte aplauso virtual a Alexander por su compañía, por su aporte, y muchas gracias a don Héctor Aguirre, a don Claudio Tapia, a América Vargas, Cristian Santi, Ivette Munita, Juan de Dios Matu, Américo, Jazmín, Gladys Donoso, Constanza Ovalle, Jimena Rodríguez, al equipo docente, a Nicolás González, a Irene Figueroa, a don Manuel, al equipo redes, el equipo biblioteca, a doña Caterín Vargas, don Fabián Gómez. Muchas gracias y nos encontramos entonces en la siguiente oportunidad. Se acerca ya el cierre de la ceremonia de cierre que va a ser Washington para el día jueves 13 de Próximo jueves. el próximo jueves
en el Colegio Don Orione, ahí que nos invitaran amablemente, así que también están todos invitados los que puedan participar a las 11 de la mañana. Muy bien, pues, que estén súper bien. Un gusto nuevamente encontrarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.